All right. Muy bien. Well, it's such an honor to be with all of you today. Es un gran honor estar con todos ustedes hoy. I really am overwhelmed at being here. De verdad estoy abrumado de estar aquí. I'll tell you why. Les voy a decir por qué. Because I believe Porque yo creo that we are in a room que estamos en una habitación where we are going to see the beginning donde vamos a ver el inicio of a great movement de un gran movimiento of the gospel del evangelio in our cities en nuestras ciudades, and our countries en nuestros that are países represented here. y los países que están representados aquí. Because each of us walk into this room Porque cada uno de nosotros entra a esta habitación representing an organization representando a una organización or a movement. o un movimiento aún. Some small, Algunos pequeños, some large, otros grandes. but there is not one of us in this room Pero no hay uno solo de nosotros en este lugar that can see a movement launch. que pueda haber un movimiento By lanzado ourselves. solos. We must do it together. Necesitamos hacerlo juntos. And this room Y este lugar is the beginning es el inicio of something I believe de algo que yo creo will become se convertirá a movement we will talk about un movimiento del que hablaremos 30 years from now. dentro de 30 años. And say, Y diremos, I was in that room yo estuve en ese when lugar things began. cuando las cosas comenzaron. And I consider it an honor Y yo lo considero un honor to be standing in this el room. estar parado en este lugar. Because I know Porque yo sé that the church in Latin America que la iglesia en América Latina is a rising giant es un gigante que se that levanta, is not only going to change Latin America, que no solo va a cambiar América but Latina, I believe is going to change the world. sino yo creo que va a cambiar al mundo entero. And I am excited about that. Y estoy muy emocionado por eso, Because it is a church porque es una iglesia that is going to carry the light and life and freedom que va a llevar la luz y la vida y la libertad of the gospel of Christ del evangelio de Jesucristo into the darkness that has invaded our countries hacia las tinieblas que han invadido nuestros países and bring freedom to the world. y va a traer libertad al mundo. This is really the story of the gospel, isn't it? ¿Esta es realmente la historia del evangelio o no? The gospel begins El evangelio in comienza the book of Genesis, en el libro de Génesis, where God creates us, donde Dios nos crea a nosotros, the human race, la raza humana, for a beautiful, intimate relationship with Him. para tener una relación íntima y hermosa con Él. We have everything. Tenemos todo. We have freedom Tenemos libertad and light y luz and life. y vida. We do not know death. No conocemos la muerte, We do not know bondage. no conocemos la We esclavitud, do not know slavery. no conocemos la esclavitud. We live in the beauty of God. Vivimos en la belleza de Dios. The enemy of God El enemigo de Dios convinces Adam and Eve convence a Adán y a Eva to pursue becoming their own gods. el perseguir convertirse en sus propios He dioses. says to them, Les dice a ellos, God is holding you back. Dios te está reteniendo. If you eat of the fruit, Si comes del fruto, you will know what He knows. vas a saber lo que Él sabe, You will be like Him. vas a ser como You Él, will not need Him. no lo vas a necesitar. You a can Él. be gods. Tú puedes ser como Dios. We believed the enemy of God. Nosotros le creímos al enemigo de Dios. And when we ate of the fruit, Y cuando comimos del fruto, we did not discover divinity. no descubrimos la divinidad. We discovered sin and death. Descubrimos el pecado y la muerte. It was devastating to our human race. Fue devastador para la raza humana. It has caused us to become people of hatred, Nos ha convertido en personas de odio, jealousy, celos, strife, iras and a killing and destroying each other, y el matar y destruirnos unos a otros, seeking only our own good buscando solo nuestro propio beneficio and wanting only what we want. y queriendo solo lo que nosotros queremos. It has often almost caused us to self-destruct. Muchas veces nos ha causado que casi nos autodestruyamos. Because of sin and death, Debido al pecado de la muerte, we have been chasing after the wind, as Solomon says, hemos estado persiguiendo al viento, como dice Salomón, grabbing for things that will fulfill us tratando de agarrar cosas que nos llenen and killing everyone in our way. y matando a todos en el camino. God should have left us there, Dios nos debería de haber dejado ahí, but He did not. pero no lo hizo.
because of his great love for us, por su gran amor para nosotros, he came to this planet Él vino a este planeta on a quiet night en una noche silenciosa, just over 2,000 years un ago, poco más de 2000 años atrás. born into a little town called Bethlehem. Nació en un pequeño pueblo llamado Belén. The creator and sustainer of the universe El creador y sustentador del universo crawled into a human body gateó y se metió en un cuerpo humano and became Emmanuel, y se convirtió en Manuel, God with us. Dios con nosotros. He walked with us, Él caminó con nosotros, he lived with us, Él vivió con nosotros and he started to teach us. y comenzó a enseñarnos. Here's what he taught, Y esto es lo que enseñó, among many other things, entre muchas otras cosas, that the kingdom of God had come near. que el reino de los cielos se había acercado. See, because he was the kingdom of God. Verán, porque Él era el reino He de said, Dios. I'm right here. Y Él dijo, yo aquí estoy, I'm with you now. estoy con ustedes ahora. And then he began to teach about this kingdom. Y después comenzó a enseñar acerca de este reino. In the book of Matthew, En el libro de Mateo, in chapter 13, en el capítulo número 13, he talks about the kingdom of God. Él habla acerca del reino de Dios. In Matthew 13:31, En Mateo 13:31, this is what he says. esto es lo que nos dice. He put another parable before them, saying, Le refirió a otra parábola diciendo, the kingdom of heaven is like a grain of the mustard seed el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza that a man took and sowed in his field. que un hombre tomó y sembró en su campo, It is the smallest of all the seeds, y que es de todas las semillas la más pequeña, but when it has grown, pero cuando ha crecido it is larger than all the garden plants es la mayor de las hortalizas and becomes a y tree, se hace un árbol, so that the birds of the air de modo que las aves del cielo come and make their nests in its branches. vienen y anidan en sus ramas. In the Jewish world, En el mundo judío, during Jesus' time, durante el tiempo de Jesús, the mustard plant la semilla de mostaza, la planta de had to mostaza, be watched very carefully. tenía que ser cuidada cuidadosamente. It was like a weed. Era como una hierba mala. It was a good plant, Era una planta buena, but it would take over the garden pero se podía apoderar del jardín if you didn't watch it very si no la carefully. cuidábamos bien. So you would plant this little seed, Así que plantabas esta pequeña and if you semilla left it alone, y si la dejabas sola, you came back, regresabas, it was everywhere. estaba en todas It partes. took over everything. Se apoderaba de todo. And you would go, what happened? Y uno diría, ¿qué pasó? I had a nice garden. Yo tenía un jardín Now lindo it's just a big mustard y ahora plant. es una gran planta de mostaza. So the people knew Así que la gente sabía when Jesus said, cuando Jesús les dijo, the kingdom of God is like a mustard plant. el reino de los cielos es como la semilla de mostaza Plant a little bit, y la planta es pequeñita, you go away, te vas, you come back, regresas it's everywhere. y está en todas partes. This is how the kingdom of God functions. Así es como funciona el reino de Look los what he cielos. says next. Miren lo que dice después. He told them, Les dijo, the kingdom of heaven is like leaven el reino de los cielos es semejante a la levadura that a woman took and put in 3 measures of flour que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina till it was all leavened. hasta que todo estaba fermentado. You see, leaven, Verán la you levadura, take a very little bit, agarran un poquito, you put it in a lot of flour, lo ponen en un montón de harina, you leave it alone, lo dejan solo and when it's y done, cuando termina it's everywhere. está en todas partes. See, mustard plants Verán las plantas de mostaza and leaven, y la levadura, they invade space. ellas invaden espacios. You leave them, Las dejas, you put a bit, los pones un poco takes over. y se apodera de todo. So he said to us, Entonces nos dijo a oh, the nosotros, kingdom of God oh, el reino de los is here cielos now. está aquí ahora, on your planet, en su planeta, and it's going to invade y va a invadir every bit of space cada espacio until disponible it has overcome hasta que haya conquistado todo, everything that is not of the kingdom of God. todo aquello que no le pertenece al This reino is de what he Dios. shows us. Esto es lo que nos enseña. A little later on, Un poco después, Jesus takes his disciples Jesús toma a sus discípulos and they go traveling to a place called Caesarea Philippi. y van viajando a un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Matthew chapter 16, Mateo capítulo 16, verse 13. versículo 13. Let's take a look. Veamos lo que dice. Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, he asked his disciples, preguntó a sus discípulos, who do people say the Son of Man is? ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
This is a fascinating question Esta es una pregunta fascinante because of the location Jesus is in. debido al lugar específico donde está Jesús. Caesarea Philippi was not a nice place. Cesarea de Filipo no era un lugar bonito. It was a place full of evil, Era un lugar lleno de maldad, full of darkness. lleno de oscuridad. As a matter of fact, De hecho, Caesarea Philippi Cesarea de Filipo was where the people believed era donde la gente creía that the gates of hell existed. que estaban las puertas del In infierno. Caesarea En Philippi, Cesarea de Filipo they believed through water creían que a través del the agua gods would come los dioses and vendrían that the gods lived in caves. y que los dioses vivían en cuevas. There was a giant cave that sat above the city of Caesarea Había una Philippi, cueva gigante encima de la ciudad de Cesarea de and there were Filipo. springs of water that came out of that cave. Y habían fuentes de agua que salían We de esa cueva. We can still see that today when Eso we lo go. podemos ver todavía el día de hoy si And vamos the ahí. city sat below the caves, Y la ciudad estaba debajo de estas and cuevas. there the Greeks Y ahí los griegos would sacrifice children to the gods. sacrificaban niños a They los would have dioses. terrible ceremonies Tenían ceremonias terribles, doing terrible things haciendo cosas terribles to appease the gods para apaciguar a los dioses that came out of hell. que venían saliendo del infierno. Jesus takes the disciples to Caesarea Philippi. Jesús agarra a sus discípulos, los lleva a Cesarea de Filipo. The disciples are Jews. Los discípulos son judíos, They're not comfortable. no están cómodos, They don't want to be there. no quieren estar It is a ahí. dark place. Es un lugar oscuro, Everything is unclean. todo es inmundo. And he takes them up to the mountain Y los lleva a la montaña and he sits down right on the rock, y se sienta justo en una piedra, right in front of the cave, enfrente de la cueva, where the gates of hell exist, donde estaban las puertas del infierno, over the city of darkness. sobre la ciudad de la oscuridad. And I can imagine the disciples were sitting like this. Y yo imagino a los discípulos sentados así. Don't touch anything. No, no toquen nada. Everything's dirty. Todo está sucio. It's all evil. Todo es malvado. And Jesus says, Y Jesús dice, who do the people say I am? ¿quién dice la gente que soy yo? And some of them say, you are a prophet. Algunos dicen, tú eres un profeta. Maybe this prophet, maybe that prophet. Tal vez este profeta o aquel profeta. But then Simon Peter says, Después Simón Pedro dice, you are the Christ, tú eres el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. And Jesus says, Y Jesús dice, you are right, Simon. tienes razón, Simón. You didn't figure this out Tú no yourself. descifraste esto solo. Jesus told Simon, Jesús le dijo a God, Pedro, God revealed this to you. Dios te lo reveló a ti. And he says, yes, I am the Christ. Y dice, sí, yo soy el And Cristo. then he says to him, Pero después le dice a él, you're Pete, tú eres Pedro, but I pero yo, am Jesus. Jesús, And we're sitting right here on this rock. y estamos sentados en esta roca, And on this rock I Y- will build my church. y en esta roca edificaré mi iglesia. Now we have argued Ahora hemos discutido about what rock Jesus was talking about. acerca de qué roca estaba hablando Was it Jesús. Peter? ¿Era Pedro? Was it Jesus? ¿Era Jesús? Was it the gospel? ¿Era el Evangelio? It could be. Podría We ser. don't really know. No sabemos exactamente. But I can imagine Pero yo puedo imaginarme that Jesus is standing que Jesús está parado on a rock en una piedra in front of the gates of hell. enfrente de las puertas del infierno, At least that which represented the gates of o hell. por lo menos eso que representaba las puertas del Over a infierno, city of darkness. sobre una ciudad de oscuridad, And he said this to them. y le dice esto a ellos, Right here, en este lugar, in front of the gates of hell, enfrente de las puertas del in the infierno, middle of the en darkness, el medio de la oscuridad, I will build my church. yo voy a edificar mi And the iglesia, gates of hell y las puertas del will infierno not stand against her. no prevalecerán contra ella. See, I know Verán, yo sé that regardless of what the rock was, que independientemente de qué digamos que era la roca, that Jesus was saying, que Jesús estaba diciendo, the church la iglesia will be a force será una fuerza that will invade the world que va a invadir al mundo with light, con luz, with life, con vida, with freedom, con libertad, and bring redemption. y va a traer redención And it will overcome the darkness. y va a vencer a las tinieblas. Jesus then Jesús entonces lives his life, vive su vida, dies on the cross, muere en la cruz, rises from the dead, resucita de los muertos and shows himself resurrected y se muestra resucitado to these same disciples. a estos mismos discípulos And he says, y les dice, now you know ahora saben why I have come, por qué he venido, to overcome sin and death, para vencer el pecado y la muerte, and to make the way para hacer el camino for redemption. para la redención. And then right before he leaves our planet, Y justo antes que se vaya del planeta, he gathers them Él los reúne
with a number of people con un número grande de personas, just before he ascends into heaven. justo antes de ascender al cielo. In the book of Acts, En el libro de los Hechos, chapter 1, capítulo 1, Jesus says to them, Jesús les dice a ellos, I am going to give you the keys to the kingdom of heaven. les voy a dar las llaves del reino de los cielos. I'm going to send you out on mission for the kingdom of Los heaven. voy a enviar en una misión a favor del reino de los cielos. And I will empower you to live that way. Y te voy a empoderar para que vivas de esa manera. He says, the kingdom is yours. Y les dice, el reino es tuyo, The mission is yours. la misión es tuya. You will be my witnesses Serán mis testigos in Jerusalem, en Jerusalén, Judea and en Samaria, Judea y and to Samaria, the ends of the earth. hasta lo último de la tierra. And Y I will empower you te voy a with empoderar my spirit. con mi espíritu. And he will lead you Y Él te va a so guiar that you will not be afraid para que no tengas and you will temor not shrink back. y no retrocedas. And you will charge the gates of hell Y vas a atacar las puertas del wherever they infierno, exist on this planet, donde sea que estén en el and planeta, you will overcome the darkness. y vas a vencer a las This tinieblas. is what he told us. Esto es lo que nos dijo. That's exciting. Eso es I mean, that's emocionante. exciting. ¿O no es emocionante? I want to be part of something like that. Yo quiero ser parte de algo así. And God says you can. Y Dios dice, Because puedes. from Acts chapter 1, we go to Acts chapter 2. Porque de Hechos capítulo 1 nos vamos a Hechos capítulo The 2. Spirit of God comes, El Espíritu de Dios viene, fills the church in Jerusalem, llena la iglesia en Jerusalén, empowers them, los empodera and immediately y inmediatamente they preach the gospel predican el Evangelio and they demonstrate the y, gospel y demuestran el in their Evangelio words en sus palabras and in their community. y en su comunidad. And it's beautiful. Y es maravilloso. And then Y después turbulence starts happening. comienza un poco turbulencia. Persecution comes. Viene la persecución. So the church moves out from Jerusalem Así que la iglesia sale de into Jerusalén, Judea and Samaria. se va a Judea y Samaria They preach the gospel y there. predican el Evangelio. And the Spirit of God comes Y el Espíritu de Dios viene and he fills the Samaritans. y llena a los samaritanos. The Jews hated the Los Samaritans. judíos odiaban a los The samaritanos. Samaritans shouldn't have the Spirit of God. Los samaritanos no deberían tener el Espíritu de only Dios. for us, the Jewish Eso era para people. nosotros los judíos. No, 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 no. No, 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 no. I will empower my people Yo voy a empoderar a mi pueblo wherever they encounter the gospel donde quiera que encuentren con el and Evangelio respond to the gospel. y respondan al They will have Evangelio. the Spirit of power Ellos van a tener un espíritu de poder to be my witnesses para ser mis testigos and advance into the darkness. y avancen en las tinieblas. Then the church spilled out Y después la iglesia se rebalsa into the Gentile world, hacia el mundo gentil, the terrible pagan Gentile el world, mundo terrible y pagano gentil, the world you don't touch. el mundo que no tocamos. They're unclean. Son inmundos, They're horrible. son horribles, But they preach the gospel to them pero les predican el Evangelio and they respond to the y gospel. responden al Evangelio. And the Spirit of God fills them Y el too. Espíritu de Dios los llena también. They go, what? Y ellos dicen, ¿qué pasó? crazy. Esto es una locura. And we see the movement of the church begin. Y vemos el movimiento de la And iglesia the story comenzar. Jesus told about the mustard Y seed, la historia que Jesús Oh, dijo it acerca de la starts semilla de mostaza comienza a pasar. it starts happening. Comienza a pasar. And then Y después there's this guy named Paul. está este chavo llamado Pablo. He hated the church. Él odiaba a la iglesia. He hated the Él gospel. odiaba el Evangelio. He hated God, Odiaba a Dios. at least Jesus. Por lo menos a Jesús. And in his zeal, Y en su celo he began to fight the church. comienza a oponerse a la If iglesia. you knew Paul Si tú conocieras a Pablo, before he was converted, si lo hubieras conocido antes de que él se hubiera convertido, you would have said, hubieras dicho, there is no hope for that man. no hay esperanza para ese He hombre. is full of darkness. Está lleno de tinieblas. He is against God. Está en contra de Dios. We hope he dies. Esperamos que se muera. That's what you would have said. Es lo que tú hubieras dicho. But Pero God meets Paul Dios se encuentra con Pablo on the road to Damascus en el camino a Damasco and he changes him. y lo cambia. It was impossible. Imposible. It should never have happened. Nunca debió haber But pasado. he changes him. Pero lo cambia. And we see Y vemos Jesus' declaration la declaración de Jesús that the church of God que la iglesia de Dios will overcome the gates of hell iba a vencer a las puertas del wherever Hades they exist, donde estuvieran, just in the life of Paul. simplemente en la vida de Pablo. Paul becomes a zealous follower of Jesus. Pablo se convierte en un seguidor celoso de Jesucristo And he begins to go into all the region, the known world. y comienza a ir a todo el mundo conocido And he preaches the gospel. y predica el evangelio And he lives the y gospel. vive el evangelio. And everywhere he goes, Y a donde quiera que él va,
people respond to the La gente gospel. responde al evangelio And he gathers them together y los reúne in their local context, en su contexto local, in their little town, en sus pequeños pueblos, and he begins to pour into them y comienza a derramar a ellos and to equip them, y los comienza a equipar to inspire them, para inspirarlos, to encourage them, para motivarlos, to release them, para liberarlos. to do what? ¿Para hacer qué? To go into their city, Para ir a su ciudad, to live the gospel, para vivir el evangelio, to preach the gospel, para predicar el evangelio, to be the gospel, para ser el to evangelio, be light, para ser luz, to be life, para ser vida, to be freedom para ser libertad for the people in this para city. toda la gente de esa ciudad. And he goes on 3 journeys. Y va en 3 viajes. We call it his missionary journeys. Los llamamos sus viajes misioneros. And they were missionary journeys, Y eran viajes but misioneros. more than missionary Pero journeys. más que viajes misioneros, They were church planting journeys. eran viajes de plantación de iglesias. That's what he did. Porque eso es lo que hizo. Go to a city, Iba a una ciudad, preach the gospel, predicaba el evangelio, gather those who respond, reunía a los que respondían, equip them, los equipaba, release them, los enviaba and see it spill out into the city. y miraban cómo se rebalsaba eso a la ciudad. Does that sound like a mustard plant? ¿Eso suena como una semilla de mostaza? Yep. ¿Sí? Does it sound like leaven? ¿Suena como levadura? Yep. ¿Sí? See, the beauty of the gospel Verán, la belleza del evangelio started invading comenzó a invadir city after city ciudad after city. tras ciudad tras ciudad. And the words of Jesus were realized Y las palabras de Jesús se cumplieron and seen. y fueron vistas. So as we look at all of this, Así que mientras vemos todo esto, the movement of the church el movimiento de la iglesia in the book of Acts, en el libro de los Hechos, what does it begin to tell us ¿qué comienza a decirnos esto? about what the church is? Acerca de qué es la iglesia. Well, the good news is La buena noticia es, we don't have to guess, no tenemos que adivinarlo, because God, porque Dios, through the power of His Spirit, a través del poder de su espíritu, inspired men inspiró a hombres to write the scriptures para que escribieran las through escrituras letters a través de cartas where they would tell the church, donde le dirían a la iglesia, this is who you are, esto es lo que tú eres, this is what you're supposed to esto es do. lo que deberías ser. And we have those letters, Y tenemos esas cartas part of the scriptures. como parte de las escrituras. So listen to what Peter wrote about the church Así que miren lo que Pedro dijo acerca de la iglesia. in 1 Peter chapter 2, En primera de Pedro capítulo 2, starting in verse 9. comenzando en versículo 9. You are a chosen race, Pero vosotros sois linaje escogido, a royal priesthood, real sacerdocio, a holy nation, nación santa, a people for His own possession. pueblo adquirido para posesión de Dios. Now listen carefully to this part. Ahora miren con cuidado lo que dice aquí. That you may proclaim A fin de que anunciéis the excellencies of Him who called you out of darkness las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas into His marvelous light. a su luz admirable. We were made Fuimos creados to know God para conocer a Dios and then to proclaim y después proclamar to all of the al world mundo entero the excellencies las virtudes of this God de este Dios who called us out of que darkness nos llamó de las and tinieblas into the marvelous light. y hacia la maravillosa luz. This is who we are. Ese es quien nosotros somos. Listen to what Paul wrote. Mira lo que Pablo escribió. Paul writes in 1 Corinthians, Pablo escribe en Primera de Corintios, I'm sorry, 2 perdón, Corinthians, Segunda de Corintios, chapter 5, capítulo 5, verse 17. versículo 17. This is now the same Paul Este es el mismo Pablo that did these church planting journeys, que hizo estos viajes de plantación de iglesias, that equipped the saints que equipó a los santos to go and live out the gospel. para ir y vivir el evangelio. Here's what he writes. Eso es lo que escribe. Therefore, De modo if anyone is in que Christ, si alguno está en Cristo, he is a new creation. nueva criatura es. The old has passed Las away, cosas viejas pasaron, and behold, the new has come. he aquí son hechas nuevas. All this is from God, Todo esto es procede de Dios, who through Christ reconciled us to himself. que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Now listen carefully. Ahora pongan atención. And gave us Y nos dio the ministry el ministerio of de la reconciliation. reconciliación. We are not just recipients of the gospel. No solamente somos recipientes del evangelio, We are participants in the gospel. somos participantes en el evangelio. This is perhaps the greatest wonder of the gospel. Esta es quizás la mayor maravilla del evangelio, That we don't just get it, que no solo lo recibimos,
We are part of it. Somos parte de Él. And we are ambassadors Y of Christ. somos embajadores de Cristo. Listen to verse 20. Miren el versículo 20. Therefore, we are ambassadors for Christ. Por tanto, somos embajadores de Cristo. God making his appeal through us. Como si Dios rogara por medio de nosotros. This is what the church is supposed to be. Esto es lo que la iglesia se supone que debe ser. And where is the church supposed to go? ¿Y dónde debes ir la iglesia? Well, since we carry the kingdom of God Bueno, ya que nosotros llevamos el reino de Dios and the gospel of God, y el evangelio de Dios, where are we supposed to go? ¿a dónde deberíamos de ir? Well, I'll tell you. Yo les voy a decir. Everywhere. A todas partes. Everywhere. A todas partes. There is no city, No hay ciudad, no jungle, no hay jungla, no desert, no hay desierto, no people group no hay grupo de personas, language. no hay idioma that we are not supposed to go to. en al cual no debamos ir. Because we are the mustard plant. Porque somos la semilla de We are the mostaza. leaven. Somos la levadura. That is the kingdom of God. Ese es el reino de Dios. And we carry the freedom of Y, God y nosotros llevamos la libertad de Dios for the people a la gente that do not know him yet. que no le conoce We are todavía. supposed to charge into the darkness, Debemos ir, marchar hacia las tinieblas, advance into the world, avanzar al mundo and invade the darkness with light, life, and freedom. e invadir las tinieblas con luz, vida y libertad. But do you know what we often do? Pero ¿saben qué es lo que generalmente hacemos? We don't invade. No invadimos, We don't charge. no atacamos, We don't dare. no nos arriesgamos, We hide. nos escondemos. We hide Nos escondemos because we are afraid. porque tenemos miedo, Because we don't want our people porque no queremos que nuestra gente to act foolishly. haga tonteras, We don't want them to get hurt. no queremos que salgan heridos. So we gather them up. Así que los reunimos, We shut the gates. cerramos las puertas, We keep the darkness outside. dejamos a las tinieblas afuera And we say, you will not invade our space. y decimos, no vas a invadir nuestro espacio. We are defensive Somos defensivos and afraid y temerosos because the darkness is scary. porque las tinieblas dan miedo. And if we go into it, Y si entramos a ellas, it will make us unclean nos va a hacer inmundos and we will act like they do y vamos a actuar como ellos and we will be lost to sin. y nos vamos a perder en el pecado. This is not biblical. Esto no es bíblico. This is not the church that Jesus spoke about. Esta no es la iglesia a la que This Jesús is not habló. what he made us for. Esto no es para aquello que nos creó. He didn't make us to hide. Él no nos creó para escondernos. He didn't say, Él no dijo, here in front of the gates of hell, aquí adelante están las puertas del infierno. put up other gates, Pongan otras puertas. keep hell away, Dejen el infierno lejos. do not be overcome. No dejen, no se permitan ser vencidos. No. He said, Él dijo, go, vayan, charge. ataquen. In fact, De hecho, wherever you find hell on this planet, donde quiera que encuentren el infierno en este planeta, injustice, injusticia, human slavery, esclavitud humana, the realities of people being lacking mercy, la realidad de las personas que no han recibido misericordia, poverty, pobreza, struggle, luchas, orphans, orfandad, widows, viudez, wherever the destitute are, donde estén los destituidos, wherever the darkness lives, donde vivan las tinieblas, among the rich, donde estén los ricos, among the poor, en medio de los pobres, among the middle, en la mitad, wherever it is, donde quiera que estén las go tinieblas, find it vayan y encuéntrenla and overcome y vénzanla. the darkness. Venzan las light, tinieblas con luz, light, con vida freedom. y con libertad. Oh, sounds great, doesn't it? ¿Suena maravilloso o no? Oh, yes, Amén. let's do it. Hagámoslo. And then we go, Y después vamos and the darkness is y scary, las tinieblas dan miedo and it punches, y nos and pega it bites, y and muerde it kicks, y patea and we run back, y corremos de regreso and we ¿Así? close our gates y cerramos las puertas because we are not ready porque no estamos listos for the darkness. para las tinieblas. The darkness is not fun, Las tinieblas no son divertidas, it's not easy, no son fáciles and it doesn't just lie down. y no simplemente se acuestan come. y se vencen. It doesn't just go, oh, here's the light, Las tinieblas no dicen, ¡ay, ya viene la luz! take me. ¡Tómame! No, the darkness fights back. Las tinieblas pelean de regreso. And so God, knowing this, Así que Dios, sabiendo esto, said to us, nos dice a nosotros, don't worry, no se preocupen, I will make you ready. yo los voy a preparar. Listen to what Paul writes Miren lo que Pablo escribe in the book of Ephesians, en el libro de Efesios, in chapter 4. en el capítulo 4.
God tells Paul Dios le dice a Pablo to tell us que nos diga a nosotros that God is going to gift the church que Dios le va a dar a la with iglesia something algunas cosas that will help make them ready. que los va a ayudar para que ellos estén listos. They are empowered by the Spirit, Están empoderados por el Espíritu, but now they must be made ready. pero ahora deben ser equipados. So listen to what he says. Así que miren lo que dice. Verse 11. Versículo 11. And he gave the apostles, Y les dio a algunos ser apóstoles, the prophets, a los profetas, the a evangelists, otros the evangelistas, shepherds, a otros pastores and teachers y maestros, to equip the saints a fin de capacitar a los santos for the work of the ministry, para la obra del ministerio, for the building up of the body of para la Christ, edificación del cuerpo de Cristo, until we all attain hasta que todos lleguemos to the unity of the a faith la unidad de la fe and the knowledge of the Son of y God. del conocimiento pleno del Hijo de Dios. What did he give the church? ¿Qué le dio a la iglesia? Leaders. Líderes, Men and women, hombres y mujeres. he gave the church leaders. Les dio a la iglesia líderes. We complicate this passage, Nosotros complicamos este pasaje, trying to figure out what are apostles, tratando de descifrar qué son apóstoles, what are teachers, cuáles son los maestros, what are prophets. los profetas. Why these 5? ¿Por qué estos 5? Why not 6 others? ¿Por qué no 6 más? Oh, I don't fit this category. Yo no caigo en ninguna de estas Oh. categorías. We try to figure out what God is doing here. Tratamos de descifrar qué es lo que Dios está haciendo aquí. It's not that No es complicated. tan complicado. God's just saying, Dios simplemente está diciendo, I gave you some leaders. les di algunos líderes, They have some different gifts. tienen diferentes dones. They're going to equip you Ellos los van a equipar to do the work of the ministry. para que ustedes hagan la obra del ministerio. And what is the work of the ¿Y cuál es ministry? la obra del ministerio? Oh, we love to say, Nos encanta decir, well, the ministry is our church, el ministerio es nuestra iglesia, so we'll equip you así que te vamos a equipar to work in our church. para que trabajes dentro de la iglesia, Make us better. para que nos hagas mejor. That is not the work of the ministry. Esa no es folks. la obra del ministerio, señores. The work of the ministry La obra del ministerio is in 2 Corinthians chapter 5 está en 2 Corintios capítulo 5 and 1 Peter chapter 2. y 1 de Pedro capítulo To 2. make known the excellencies of God, El hacer conocidas las virtudes de Dios, to be ministers of el ser reconciliation, ministros de reconciliación, to be ambassadors of el Christ, ser embajadores de Cristo, charging into the darkness, atacando las tinieblas and being overcomers. y siendo vencedores. Because we are empowered by the Spirit, Porque estamos empoderados And por el equipped for Espíritu the work. y equipados para la obra. this is what we are to do. Esto es lo que debemos hacer. Just a quick side note. Solo una pequeña desvío, una pequeña nota. I'll talk more about this tomorrow. Voy a hablar más de esto But I mañana. want you to notice here Pero quiero que se den cuenta de algo aquí. that he did not give the church to the leaders. Que no le dio la iglesia a los líderes. We all say, oh, yeah. Todos decimos sí, sí, sí. But the truth is, Pero la verdad es, many of us, muchos de nosotros, including myself, incluyéndome a mí mismo, sometimes believe a veces creemos that the church que la iglesia exists existe to honor us, para honrarnos a nosotros, to fulfill us, para llenarnos a nosotros, to give us some significance, para darnos significado, some power. algo de poder. Not like bad power, No poder malo, good power, solo poder bueno. authority, Afirmarnos, so we can stand. para que podamos pararnos. Say, look at me, Así que mírenme a mí, I'm a leader. soy un líder. And look at my church. Y miren a mi iglesia, She's big, es grande, she's beautiful, es hermosa, she has lots of stuff. tiene muchas cosas. Am I not good? ¿Acaso no soy bueno? We live as though the church exists, Vivimos como que si la iglesia For existiera us. para nosotros. and it is time for us to come awake Y es tiempo que despertemos and to realize y que nos demos cuenta. God did not give the church to us. Dios no nos dio la iglesia a nosotros, He gave us to the church. nos dio a nosotros a la iglesia. And we are not the leaders, Y nosotros no somos los we are the líderes, servants somos los to sirvientes serve the church, para servir a la iglesia. because the church is the bride of Porque la Christ, iglesia es la novia de Cristo. and you do not want to flirt with the bride of Y Christ. no quieres andar coqueteando con la novia de Cristo. Because if you flirt with my wife, Porque si coqueteas con mi esposa, I might kill you. te puedo matar. Maybe not, Tal vez no, but it's quite possible. pero es posible. I do not want to flirt with the bride Yo no quiero andar coqueteando con la novia that belongs to the master of the universe. que le pertenece al maestro del universo. When we understand that we are servants to the church, Cuando entendemos que somos siervos a la iglesia, we will begin to lead the church vamos a comenzar a liderar la iglesia humility. en humildad instead of in pride. en lugar de en orgullo.
as servants como siervos instead of masters. en lugar de And dueños. this is what we are made to be. Y esto es aquello para lo que fuimos are made creados. Fuimos creados To equip the saints para equipar a los santos, to do the work of the gospel. para que hagan la obra del Evangelio. This was always God's strategy, Esta siempre fue la estrategia de Dios. to include us in his redemptive work Incluirnos a nosotros en su obra redentora. by expanding the story of the church Al expandir la historia de la iglesia to every part of the world, a todas partes del mundo, in every culture, en cada cultura, in every en language, cada lengua, in every en tribe, toda tribu, in every space, en cada espacio, to be able to see para poder ver the gospel move al Evangelio moverse and bring light and life and freedom y traer luz y vida y libertad to the world. al mundo. In my discovery of these gospel realities, En mi descubrimiento de estas realidades del it Evangelio, began to reshape comenzó a reformar my definition of a successful church. mi definición de qué es una iglesia exitosa. See, in our cultural context, Verán, en nuestro contexto cultural, it's the same for yours and mine seguro es lo mismo para ti y para mí, because it's a global problem porque es now. un problema global. The culture measures success La cultura mide el éxito by the size of something por el tamaño de algo and the resources it has. y los recursos que tiene. The bigger you are Mientras más grande eres and the more resources you y más have, recursos tienes, the more successful you are. más exitoso eres. So if that is true, Así que si eso es cierto, if the culture is right, si la cultura tiene razón, then this is what starting a church should look like. entonces así debería verse el comenzar una iglesia. You buy a sound system, Compras un equipo de sonido, you get a building, consigues un edificio, you make lots of noise, haces mucha bulla and you gather people. y reúnes gente. You do it better than the guy next door, Lo haces mejor que el vecino so they come to your church para que vengan a tu iglesia instead of his church, en lugar de la suya. because you need people, Porque necesitas gente, because success is big, porque el éxito es grande and you need resources, y necesitas recursos so you can build bigger buildings, para poder construir un edificio más grande, have nicer sound systems, tener un mejor equipo de sonido so people will like you. para que la gente, para que le gustes a la gente. So you gather people, Así que reúnes a la gente and you tell them what they want to hear. y les dices lo que quieren oír. Now, sure, you use the gospel, Claro, claro, usas el evangelio because it's quite nice. porque es bonito. Jesus saved you. Jesús te salvó. He likes you. Le caes bien. He lives for Él you. vive para ti And he's going to give you a better y life. te va a dar a ti una mejor vida. You had a hard life. Tenías una vida difícil. Now he will give you a good life. Ahora te va a dar una vida buena. Come with us. Ven con nosotros And we will all be happy together. y vamos a ser felices juntos. And Jesus will bless us. Y Jesús nos va a bendecir. And then we tell them, Y después les decimos, for Jesus to bless us, para que Jesús nos bendiga, we got to give him our stuff. le tenemos que dar nuestras cosas. And we, the church, Y nosotros, la iglesia, will happily take it vamos a tomarla con mucha felicidad and use it y lo vamos a usar to gather more people para traer más gente, so we can get bigger. para poder crecer más grandes And then Jesus will be honored. y después Jesús va a ser See, if honrado. the culture's right, Si la cultura tiene razón, that the bigger you are, que mientras más grande eres, the more resources you más have, recursos tienes, then that's how we need to do planting churches. entonces así es como deberíamos de plantar iglesias. Plant one, Planta una, gather, reúne, keep, almacena and don't send anyone out. y no envíes a nadie afuera. Make it as big as you can, Hazlo tan grande como with as puedas, much stuff as you can. con tantas cosas como puedas. Then you are successful. Entonces eres exitoso. But this is not how God defines success. Pero no es así como Dios define el Not éxito. in the church. No en la iglesia. See, when I studied these passages, Verás, cuando estudié estos and I saw what the pasajes church was made for, y vi aquello para lo cual la iglesia había sido creada. she was not made to be big. Ella no fue creada para ser grande, She was not made to be small. no fue creada para ser pequeña. It doesn't matter if No she's big. importa si es grande, It doesn't matter if she's no small. importa si es pequeña. That's not the point. Ese no es el punto. This is not about big church bad Esto no se trata de iglesia grande mala or small church bad. o iglesia pequeña mala. This is about the purpose of the church. Esto se trata del propósito de la iglesia. God made the church Dios creó a la iglesia to equip the saints para equipar a los santos, so that the church, para que la iglesia, which is the saints, que son los santos, can live out their mission pueda vivir su misión and become the light
and life and freedom y convertirse en la luz, la vida y la libertad that the world needs. que el mundo necesita. They need to be inspired Necesitan ser inspirados because it's hard out there to live porque es that way. difícil vivir así allá And afuera. if this is true, Y si esto es cierto, then it changes the way we plant churches. doesn't it? entonces cambia la manera en que plantamos iglesias. Because instead of starting with the sound system in a building, Porque entonces en vez de comenzar con un equipo de sonido en un edificio, we start with the gospel. comenzamos con el evangelio. We carry the gospel out into a new context, Llevamos el evangelio a un nuevo contexto, a new part of the city, una nueva parte de la ciudad, a new part of the country, una nueva parte del país, a new part of the world. una nueva parte del mundo. And we go there Y vamos ahí and we preach the y gospel. predicamos el evangelio. How? ¿Cómo? I don't know. No sé. There's lots of ways. Hay muchas formas. Become friends with people, Nos hacemos amigos de la gente, swim in the swimming pools with them, nadamos en la piscina con ellos, jog with them, corremos con ellos, work with them, trabajamos con ellos, play with them, jugamos con ellos and share your life with y them. compartes tu vida con ellos. Oh, but that takes a long time. Ah, pero eso toma mucho tiempo. Yes, it does. Sí, así es. I have to get another job. Tengo que conseguir otro trabajo. you do. Sí, sí I tienes. can't just raise money and buy a building. ¿No puedo solo No, you reunir can't. dinero y comprar un edificio? No. We take the gospel Agarramos el evangelio and we share it y lo compartimos with our lives and our words. con nuestras vidas y nuestras palabras. And then when people respond to the Y después gospel, cuando la gente responde al we gather evangelio, them. los reunimos. For what? ¿Para qué? To equip them. Para equiparlos. To do what? ¿Para hacer qué? To give themselves Para que ellos se To den the a sí gospel. mismos al to the evangelio, work of Christ. a la obra de Cristo. Not to us, No not nosotros, to our church. no nuestra iglesia. We equip them Los equipamos to go to their workplace, para ir a sus lugares de trabajo, their friendship, a sus amistades, their part of the a city, su lugar aparte de la ciudad and live the gospel y vivir el evangelio out in the world. ahí en el mundo. This is what it means to be a church Esto es lo que significa ser una that iglesia is gospel que centric. está centrada en el evangelio, That we are a church que somos una iglesia that exists que existe to equip the saints para equipar a los santos, to go into their local context para ir a sus contextos locales and carry the light of God y llevar la luz de Dios to overcome the darkness. para vencer a las tinieblas, To adopt the orphans, para adoptar a los to huérfanos, care for the widows, para cuidar a las viudas, to help the poor, para ayudar a los to pobres, speak into the rich, para hablarle a la vida de los to ricos, care for the people, para cuidar a la gente and to be Christ to the world. y para hacer Cristo al mundo. And then the church grows Y entonces la iglesia crece and it spills over y se rebalsa because our people are going. porque nuestra gente está yendo. Where can we go next? ¿A dónde podemos ir después? There's a part of the city over there. Hay un lugar de la ciudad por allá. Nobody's there. Nadie está ahí. Well, go. Vayan. Well, I'll lose you. Te voy a perder a ti. I'll lose your resources. Voy a perder tus recursos. Yeah, but that part of the city doesn't have the gospel. Sí, pero esa parte de la ciudad no tiene el evangelio. And then we send them. Y entonces los enviamos. This is how it worked Así es como funciona. in the scriptures. Así es como funcionaba en las escrituras. This is what God calls us to. A esto es a lo que Dios nos llama. We call it church planting Nosotros le llamamos plantación de iglesias. because it's letting the church Porque es permitir a la iglesia spill out into the city, que se rebalse hacia la ciudad, into the country, al país, into the world, al mundo and invade the darkness. y que invada las tinieblas. And more little churches Y más iglesias pequeñas start popping up everywhere. comienzan a brincar por todas partes. And sometimes they grow Y a veces crecen into giant trees. a árboles And gigantes. sometimes they're little flowers. Y a veces son flores pequeñas. But they're Pero everywhere. están en todas partes. And it doesn't matter Y no importa how big or small they are. cuán grande o pequeñas son. It matters that they're healthy and beautiful. Importa que son saludables Because y they're hermosas. carrying the gospel. I'm sorry. Because they're carrying the gospel. Porque llevan el evangelio. Now, Ahora, I'm almost done. ya casi terminé. I live in Florida. Yo vivo en Florida In my backyard, y en mi patio trasero there's a little bit of space. tengo un patio grande And I have a few big oak trees. y tengo algunos robles grandes. They're giant. Son gigantes. And under the oak trees, Y debajo de esos and all robles around the land, y por todas partes del jardín there are little wildflowers. hay unas pequeñas flores salvajes. Little wildflowers. Pequeñas flores You salvajes. step on them. Si las puedes machucar, They die. si las machucas se So mueren. you have to be careful. Pero tienes que tener cuidado. Which is more important? ¿Qué es más importante? The little ¿Cuál es wildflower más importante? ¿La pequeña flor or the big giant o oak? el gran roble? Neither.
Ninguno. They're both important. Los dos son Do you know what those importantes. big giant oaks do? ¿Sabes lo que hacen esos grandes robles? They shade the land. Ellos le dan sombra a la tierra. They let their leaves fall Dejan que sus hojas and they caigan fertilize the ground. para fertilizar la tierra. And the wildflowers grow. Y las pequeñas flores Do you crecen. know what the wildflowers do? ¿Sabes lo que hacen las flores salvajes? They make everything beautiful Hacen que todo sea hermoso. because they're everywhere. Porque están en todas When you partes. stand back Y cuando te paras atrás and you see all the wildflowers, y ves todas las flores it is salvajes, the most beautiful thing to see. es la cosa más maravillosa de ver. When you pick one wildflower, Cuando agarras una, oh, it's beautiful, es maravillosa, but they are best experienced pero son experimentadas de la mejor manera when there are many of them. cuando son muchas. You know what the culture's told us, guys? ¿Sabes lo que la cultura nos ha dicho? That we all need to be oak trees. Que todos necesitamos ser robles. Work Trabaja till you're big, hasta que seas grande then you're successful. y exitoso. Because if you don't do that, Porque si no haces eso, then you stay small. te quedas pequeño You're no good. y no eres bueno para nada. What's your problem? ¿Y cuál es tu problema? Can't you lead? ¿Acaso no puedes liderar? That's what the culture tells us. Eso es lo que la cultura nos dice. But we don't listen to the culture, Pero no do le we? escuchamos a la cultura. Because God says something very Porque different. Dios dice algo muy distinto. He says whichever part you play, Él dice, no importa qué rol whether you're an juegues, oak tree ya sea que seas un roble or a o wildflower, una flor salvaje, make it as beautiful as you can. hazlo tan hermoso como puedas. Steward it well. Cuídalo bien. Shepherd it beautifully. Pastoréalo Because maravillosamente. maybe your part Porque quizás es tu parte. is to be the gospel Quizás tu parte es ser el to a evangelio little part in your city. a una pequeña parte de tu ciudad. Or maybe your part O quizás tu parte is to be the gospel es ser el evangelio to another country. a otro país. Does it matter? ¿Importa? What matters Lo que importa is that when we do it together, es que cuando lo hacemos juntos, we are beautiful. somos hermosos. But when we do it alone, Pero cuando lo hacemos solos, we are no good. no servimos para nada. We need the oak trees. Necesitamos los robles, We need the wildflowers. necesitamos las flores salvajes. I don't know which one you are, No sé cuál de todas eres tú, but stop trying to be something you're not. pero deja de tratar de ser algo que no eres. And whichever one you are, Y sea cual sea la que seas, in order to make sure para asegurarte that you continue to reproduce que continúas reproduciéndote the beauty of the gospel y reproduciendo la belleza del every evangelio corner of the land, en cada esquina de la propiedad, throw your seeds out. tira tus semillas. Are you an oak tree? ¿Eres un roble? Well, Bueno, you have a lot of seeds. tienes un montón de semillas. Spread them. Riégalas. Help the wildflowers. Ayuda a las flores pequeñas. Drop your leaves. Bota tus hojas. Give it away. Regálalo. Are you a wildflower? ¿Eres una flor salvaje? Then spread your seeds. Entonces reparte tus semillas. Let 10 more wildflowers grow around you. Deja que 10 más flores crezcan You alrededor are tuyo. not in competition. No estamos en competencia. We need thousands of new churches Necesitamos miles de iglesias in nuevas every city. en cada ciudad. Why are we fighting? ¿Por qué estamos peleando? Crazy. Esa es una locura. Together we are beautiful. Juntos somos hermosos. This is how the book of Acts played out. Así es como se dio el libro de los Hechos. From Jerusalem Desde Jerusalén to Acts chapter 28, hasta Hechos capítulo 28, which is the last chapter in the book que es of Acts. el último capítulo del libro de los Hechos. There was an extraordinary movement of the Hubo un gospel movimiento extraordinario because churches porque iglesias planted churches. plantaban iglesias And churches y las iglesias moved into the darkness se atacaban las tinieblas and didn't hide from it. y no se escondían de And ellas. churches Y las iglesias cared more about other churches se preocupaban más de otras than they iglesias cared about themselves. de lo que se preocupaban de ellas mismas. The story is not over yet. La historia no ha terminado todavía. The last chapter of the book of Acts, El último capítulo del libro de los Hechos, Acts chapter 28, Hechos capítulo 28, closed the chapter termina el capítulo on the early New Testament church. con la iglesia del Nuevo Testamento, la primera iglesia del Nuevo Testamento. But Acts chapter 29, Pero Hechos capítulo 29, that's our story. esa es nuestra historia. And our story is not over. Y nuestra historia no ha terminado. I pray Yo oro that my church que mi iglesia and your church y tu iglesia, that doesn't even belong to us, que ni siquiera nos pertenece, that we get to shepherd, que podamos pastorear will plant itself y pueda plantarse over and over and over again una y otra vez until all the land hasta que toda la tierra is full of wildflowers esté llena de flores salvajes, with some oak trees, con algunos robles, and the world y el mundo knows
the redemptive reality of the gospel conozca la realidad redentora del Evangelio and have light y tenga luz and life y vida and freedom, y libertad, and the gates of hell y que las puertas del are Hades overcome. sean Let's vencidas. pray. Vamos a orar. God, thank you so much Padre, gracias te damos for the privilege that it is por el privilegio que es that you would let us shepherd churches, el que nos permitas pastorear iglesias, that you would let us participate in the gospel el que nos permitas participar del Evangelio with our lives, con nuestras vidas, with our words, con nuestras palabras, with our gifts. con nuestros dones. God, thank you Señor, gracias that you allow us que nos permites a nosotros to be ambassadors, ser embajadores, carrying the light and life and freedom of the llevando gospel la luz y la vida y la libertad del Evangelio into the world. al mundo. Help us not to be afraid. Ayúdanos a no tener miedo, Help us not to hold on to what is ours, ayúdanos a no aferrarnos a lo que creemos que es nuestro, but help us to give it away, pero ayúdanos a regalarlo, a to spread entregarlo, it out, a repartirlo, a regarlo, to plant a plantar more churches than ever, más iglesias que nunca antes, all over our cities, por todas nuestras ciudades, all over our countries, por todas partes de nuestro país, all over the world, por todas partes del mundo, until the gates of hell hasta que las puertas del Hades have no place left no tengan lugar que to les quede exist on this planet. para existir en este planeta. God, rise up in us Dios, levante en and nosotros lead us, y levántate en nosotros y guíanos that we might honor you para que te podamos honrar in all that we say and do. en todo lo que hacemos. We love you, Jesus. Y decimos, te amamos, Jesús. Amen. Amén.